Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor me los bendiga mucho, espero que se encuentren bien. Hoy día, siguiendo nuestro plan de lectura de la Biblia para todo este año, nos toca estudiar, meditar y reflexionar en Esdras capítulo 8 y capítulo 9. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si hacemos una oración encomendando este tiempo? Amén. Padre bueno, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas para disfrutar de tu presencia, siempre agradeciéndote por cada día de vida que nos das. Es una bendición el don de la vida, Señor, y estamos agradecidos. Esta mañana queremos oír la voz tuya. Bendícenos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a inquirir en tu palabra, a obedecerla y así poder enseñarla también. Y también imitar los buenos ejemplos, Señor, como el caso de Esdras. Bendícenos, Señor, pues con tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hoy nos toca estudiar los capítulos 8 y 9 del libro de Esdras. Pero es bueno recordar, mi querido hermano y hermana, que el libro de Esdras, que consta de 10 capítulos, ¿no es cierto? Es un libro más o menos corto y que relata dos de los tres regresos que el pueblo de Israel hace de Babilonia a Jerusalén. Como sabemos, Israel ha estado cautivo aproximadamente en este momento, en Esdras, unos 60 años, y comienza el retorno. Y Esdras nos habla de los dos primeros retornos. El primero ocurre por una ordenanza dada por Ciro el Grande, y liderado por un hombre llamado Zorobabel, creo que era un sacerdote, y que tenía el propósito de que Zorobabel pudiera reedificar, levantar otra vez el templo de Dios, la casa de Dios que obviamente estaba destruida. Y el segundo regreso está dado una ordenanza por el rey persa también, Artajerjes, y estaba liderado en este caso por Esdras, que era un escriba, ¿cierto? Y que tenía el propósito de ir a Jerusalén para enseñar la ley de Dios y también para hermosear la casa del Señor. Pero en el capítulo 8 y 9, al cual hoy queremos concentrarnos, hay una cualidad realmente muy inspiradora en la vida de este escriba llamado Esdras. Ahora, Esdras tiene muchas cualidades y quiero resaltar una de ellas en esta mañana, que está en el capítulo 8 y 9, pero quisiera también señalar algo que ocurre en el capítulo 7, otra cualidad de Esdras. Esdras era un hombre de la palabra de Dios. Fíjese cómo lo describe la Biblia a Esdras. Esdras dice en el versículo 6, dice, escriba diligente en la ley de Moisés. Escriba diligente. Esto significaba un escriba, una persona que estaba abocada a la palabra de Dios. Y cuando dice diligente, está diciendo, era solícito, tenía mucha hambre por la palabra, mucha hambre por reflexionar, por indagar, por descubrir los mandamientos, los decretos, las promesas de Dios. Y el versículo 10 lo va a decir de manera aún más directa. Dice, porque Esdras había preparado en su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era una persona que le gustaba estudiar la palabra de Dios, que inquiría, que profundizaba
Quería meterse para entender bien las Escrituras, pero no solamente para llenar su cabeza, sino también para obedecer a Dios. Y luego que ya la había puesto por obra, que ya había experimentado el poder de la palabra en su vida, ¿qué hacía? Enseñaba la palabra de Dios. Aquí hay una enseñanza lindísima, ¿verdad? El que estudia la palabra de Dios tiene que obedecerla. Y entonces cuando lo obedece tiene autoridad para enseñarla. Fíjese, qué importante es eso. Y en el versículo 11 añade un elemento más en esa cualidad de Esdras como hombre de la palabra. Dice, versículo 11, en la última parte, dice, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Era una persona versada, diríamos así, una persona instruida, una persona erudita. Conocía el mandamiento de Dios, conocía los decretos de Dios, los estatutos de Dios, las promesas de Dios, las exhortaciones de Dios. Y hermano amado, hoy más que nunca debemos imitar esa cualidad de Esdras, un hombre de la palabra, un hombre de la palabra de Dios. Amén, hermano, amén, hermana. Hay que hacer eso. Hombres y mujeres de la palabra es lo que necesitamos en el día de hoy. Que puedan inquirir y que puedan también obedecerla y que puedan así, con autoridad, enseñarla. Pero en el capítulo 8 y 9 nosotros encontramos otra cualidad que siempre va de la mano, hermano. Un hombre de la palabra de Dios tiene que ser un hombre de oración. Un hombre de oración y ayuno. Esdras era eso, un hombre de oración y ayuno. Hay dos momentos en el capítulo 8. Encontramos el primer momento donde se revela a Esdras un hombre sensible a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que depende de Dios, un hombre sensible a agradar a Dios. ¿Y qué hace? Busca a Dios, busca a Dios, se humilla ante Dios, encomienda a Dios lo que va a hacer. En el capítulo 8 vemos a Esdras ya saliendo de Babilonia y dirigiéndose a Jerusalén. El viaje es más o menos 1500 kilómetros. Eso va a durar, y según la escritura, duró 4 meses. 4 meses. Entonces, ha recorrido ya aproximadamente 9 días de camino Esdras. Y Esdras se detiene junto a un río llamado Ahabá. Y en ese río, él hace una pasada de lista, vamos a decir así, de toda la generación que está saliendo con él rumbo a Jerusalén. Pero él se detiene luego de que ya está preparado y listo para enrumbarse a Jerusalén. Él dice en el versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, dice, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Es lindo ver cómo Esdras, dice la escritura, que proclama un ayuno. Con todo el pueblo que está saliendo, proclama un ayuno. Y un ayuno para dos cosas. Para humillarse delante de Dios. Para humillarse delante de Dios.
para ponerse a cuentas con Dios, para estar de acuerdo con Dios, para ser uno con Dios. Y en segundo lugar dice, para pedirle protección, para que tenga, dice en la versión, el camino derecho, es decir, que no hayan problemas. Eran 1500 kilómetros que tendrían que viajar, eran 4 meses que estarían caminando hacia Jerusalén, y los enemigos y los bandidos que estarían seguramente en el trayecto. O sea, no era una cosa fácil. El camino sería peligroso y por lo tanto él proclama ayuno y pide a Dios un ayuno con oración y pide a Dios que sean protegidos. Él, todo el pueblo y todo lo que tenían, sus hijos y todo lo que tenían. Fíjense, hermanos, cuando ellos salen de Babilonia hacia Jerusalén y están llevando, si usted lee este capítulo 8, están llevando más de 4 o 5 millones de dólares en el día de hoy, con oro, con plata y todo lo que el rey Artajerjes les había dado. Sabían que el camino era peligroso, así que ellos ayunan y le piden a Dios, Señor, cuídanos, protégenos en todo el camino. En esta oportunidad Dios no se manifestó con una columna de nube en el día o una columna de fuego en la noche, no. Pero la Biblia dice que Dios fue propicio, que los cuidó. Y dice la Biblia, aún en el versículo 31, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. La mano de Dios estaba protegiendo. Dios siempre tiene su mano como una muralla de protección rodeándonos y cuidándonos. Me gusta mucho cuando Esdras dice honestamente, tuve vergüenza de pedirle al rey que me diera tropas para que me protegiera, cuando yo mismo le había dicho a él que cuando uno busca a Dios, Dios lo protege. Es decir, Esdras estaba ejerciendo su fe. Este era un paso de fe. Sí, yo canto el Salmo 121 y digo, Jehová es mi guardador, Él guarda mi entrada y mi salida. Sí, yo soy prudente, tengo que ser prudente, pero tengo que confiar que Dios va a cuidarme en lo que yo no puedo controlar. Y eso es lindo, hermano, que podamos aprender a encomendar siempre nuestra salida, como también nuestro regreso a casa, o a cualquier lugar donde vayamos, un viaje largo o corto, como fuera. Importante, sobre todo cuando vamos a hacer una empresa grande, cuando vamos a hacer un proyecto grande para el Señor, cuán importante es comenzar ayunando, hermano. Si vas a hacer un proyecto grande en tu vida, ayuna primero. Pide dirección de Dios, que te proteja, que te llene de sabiduría para las cosas que tienes que hacer. Y que en ese tiempo de oración y ayuno, Dios te dé la dirección clara de lo que tienes que hacer bajo su protección. Amén. Pero el segundo momento en que revela esta cualidad de ser un hombre de oración, lo encontramos en el capítulo 9, cuando él recibe una noticia realmente terrible para él, mala realmente. Le cuentan los mismos jefes que estaban en Jerusalén, le cuentan que el pueblo se había mezclado con gente pagana, es decir, habían entrado en una unión conyugal con gente pagana, lo cual Dios había prohibido en la ley. Porque esto traería que un judío, un miembro del pueblo de Dios, podría
contagiarse con las costumbres paganas y apartarse de Dios. Dios no quería eso. Entonces cuando Esdras escucha de que el pueblo se había mezclado con gente pagana en sus matrimonios, en sus vidas familiares, él dice, se rasga las vestiduras en señal de dolor y entra en un tiempo de sufrimiento interior, porque sabe que aunque él no lo ha hecho, pero que es parte del pueblo, él se siente que ha pecado contra Dios. Y en el versículo entonces 3 dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y todo este capítulo 9 hasta el último versículo no es otra cosa que una confesión de Esdras. Y él se avergüenza. ¿Cómo puedo levantar mis ojos delante de ti? Él dice, tanta bondad nos has hecho. Mira, nos has favorecido con una orden del rey, con una orden del rey persa, Artajerjes, para que podamos regresar a nuestra tierra, para que podamos enseñar la palabra de Dios. Y mira lo que encuentro, Señor. Y es ahí donde él confiesa sus iniquidades, sus pecados, su vergüenza delante del Señor. Y tal es su oración, hermano, que la gente viene y se junta con él a hacer la misma oración. Qué lindo es ver un hombre tan sensible contra el pecado. Un hombre tan sensible para agradar a Dios. Eso es lo que necesitamos, hermano, en el día de hoy. Necesitamos hombres y mujeres de oración que busquen profundamente a Dios en oración y ayuno. Que nos humillemos delante de Él. Que nos volvamos de las cosas malas que hacemos. Y que nos aferremos a agradarle. Que nos comprometamos a honrarle con todo nuestro corazón. Mi querido hermano, estas dos cualidades de Esdras nos dejan en una situación, como decir, de desafío personal y preguntarnos si yo soy un hombre de la palabra, si yo soy un hombre de oración y ayuno. O usted, hermana, es una mujer de la palabra. Usted, hermana, es una mujer de oración y ayuno. Este domingo tendremos un ayuno. Y Dios está colocando en mi corazón, es tiempo de buscar a Dios, hermano. Como Esdras. Para este caminar todavía en la cuarentena, hay que ponerlo en las manos de Dios. Y hay que humillarnos, hay que seguir humillándonos como Esdras, buscando a Dios. Ahora, mi querido hermano, tú sabes que Dios no aprueba el yugo desigual, ¿verdad? No estoy hablando de los matrimonios mixtos que llegan así al Señor, estoy hablando de aquellas personas, si uno es creyente, no puede tener una relación en yugo desigual. Eso desagrada a Dios. Y eso debe llevarnos, si es que estamos intentando hacer eso,
debe llevarnos al arrepentimiento. Mi querido hermano, ahí tenemos a este hombre de Dios, con cualidades que hoy más que nunca necesitamos: ser personas de la palabra de Dios y ser personas de oración y ayuno. ¿Lo es usted? Quiera Dios que sí, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra preciosa, por la vida de Esdras, que nos inspira, Señor, que nos inspira ciertamente a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, pero también de la oración y el ayuno, Señor. Lo cual habla de nuestra dependencia de ti, Señor, y el profundo deseo de agradarte, de obedecerte, de amarte, y de esa manera, Señor, ser totalmente dirigidos por ti. Gracias, Señor. Oramos, Dios, que tú nos sigas protegiendo, como protegiste, Señor, a Esdras durante estos 4 meses, que tú nos sigas protegiendo durante toda esta cuarentena, Señor. Que tu mano bendita se levante cual muralla de protección rodeando a toda tu iglesia, Señor. Gracias, Dios. Y líbranos de caer en la mezcla con la paganería, Señor. Líbranos, por favor. Ponemos en tus manos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Un abrazo fuerte. Les extrañamos.